muy bienvenidos, bienvenidas a esta segunda sesión de las charlas de GREPA, Notas para una economía política del decrecimiento, que como dice Jason Hickel, decrecer es disminuir el flujo de materiales y energía de la economía para volver a ponerlos en equilibrio con el mundo viviente, es repartir el ingreso y los recursos de manera más justa, es liberarnos del trabajo innecesario y es invertir en bienes públicos para satisfacer las necesidades de la gente y lograr una vida próspera y digna. Hoy tenemos con nosotros a Adrián Almazán, que nos hablará del decrecimiento. Es licenciado en físicas y realizó el doctorado con dos Jorges. Jorge Pérez de Tudela y el muy reconocido autor de temas de ecología, que es Jorge Richman, que es también compañero nuestro y gran amigo. La tesis doctoral, muy interesante, es como físico, me imagino, ¿no? Trata sobre la técnica y la neutralidad de la técnica, ¿no? En el antropoceno y, digamos, desde el punto de vista de la filosofía de Castoriadis. He visto que después en sus posteriores investigaciones has hecho desarrollos, ¿no? de estos aspectos tecnológicos y demás. Comparte con nuestro anterior ponente Luis González Reyes, que es miembro de Ecologistas en Acción, y después también eres coautor del libro El decrecimiento, del qué al cómo, una propuesta para el Estado español. Por lo tanto, esta es una sesión que es continuación de la anterior. Quiero agradecerle muy sinceramente a Adrián, para mí es un placer tenerlo aquí, y bueno, vamos a aprender mucho de este tema tan interesante en una facultad de economía que buena falta nos hace. Gracias. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Especial gracias, porque lo veníamos hablando antes, por establecer este tipo de espacios en una facultad como la de Economía, que entiendo que tiene que ser especialmente duro y difícil, ¿no? Ya nos cuesta a nosotros en filosofía, por eso digo, nos cuesta en filosofía, porque en fin, ya estamos todos un poco contracorriente, pero entiendo que con el tipo de ortodoxia que hay en estas facultades es especialmente complicado, así que bueno, felicidades y gracias, ¿no? Por seguir un poco adelante sin desanimarse con esto. Y también gracias un poco por, bueno, ver o entender que este libro, esta publicación que hemos hecho, pues puede tener algo de interés, ¿no? para debatir y para discutir. Cuando un poco nos propusieron, ¿no? Nos propuso Julián un poco el hablar sobre el libro, con Luis decidimos un poco que podíamos dividir, ¿no? El libro tiene como una forma un poco de tríptico, tiene una primera parte más dedicada al diagnóstico, una segunda como dedicada a las transformaciones en los sectores que a día de hoy se entienden sectores principales de la economía, ¿no? Que bueno, en el libro ya decíamos que quizá era un poco reductivo, ¿no? Porque al final la economía deja siempre un poco fuera todo lo que tiene que ver la parte, ¿no? de los hogares, la parte de incluso la economía estatal a veces, ¿no? etcétera. Pero bueno, nos centramos en esos sectores y había una tercera que tenía que ver con consideraciones más de tipo estratégico, ¿no? Los debates contemporáneos dentro de la ecologismo social, qué puede significar pues transitar desde ese qué, que es el decrecimiento, pues a un cómo, ¿no? A cómo articularlo. Entonces, la primera pregunta que yo quería haceros es ¿quién estuvo, si todos estuvisteis en la charla de Luis o no? Sí. Vale, o sea que 50-50. Pero está en YouTube. Sí, bueno, claro, pero como estar en YouTube no nos va a servir para que lo tenga la gente en cuenta ahora mismo. Lo pueden ver. Claro, os doy como algunas indicaciones, aunque sean mínimas, ¿no? Para que comprendáis un poco también de lo que voy a hablar, ¿no? Nuestro punto de partida en el libro, Luis, efectivamente podéis volver sobre ello más en largo, ¿no? Seguramente lo hizo con más detenimiento, es partir de la constatación de que nos encontramos en una situación de crisis muy profunda, ¿no? Hablamos de crisis ecosocial y en ese sentido pues entendemos que hay una crisis ecológica con una base social, pero que también tiene, digamos, esa crisis ecológica dimensiones puramente sociales, ¿no? Y que en realidad incluso esa distinción, yo creo que cada vez más cuando uno se acerca en detalle a los conflictos contemporáneos es más estéril, ¿no? O sea, en realidad hay tantos entrecruzamientos que de ahí un poco la propuesta de hablar en términos de ecosocial, ¿no? Porque podemos pensar, por ejemplo, la cuestión migratoria, ¿no? Como un ejemplo, podemos decir, de problemática o de crisis social, y luego rápidamente encontrar que pues, hay raíces, por ejemplo, vinculadas al cambio climático, a la industrialización de algunos ámbitos, ¿no? Y lo que sucede a nivel de contaminantes, ¿no? Acaparamiento de recursos y un tipo de organización de la producción de alimentos, ¿no? Entonces, al final, como que esos entrecruzamientos son bastante, digamos que corrientes, ¿no? O ocurren bastante a menudo, ¿no? En todo caso, cuando tratamos un poco de trazar las líneas básicas de esa crisis ecosocial, pues solemos prestar atención a la emergencia climática, ¿no?
fundamentalmente como un vector de desestabilización del clima y por tanto también de desestabilización de los sistemas de producción humanos, pero también, digamos, de los de reproducción en clave biológica, ¿no? Y de hecho, no solamente hay una extralimitación o un daño proveniente de esa desestabilización climática, sino también en paralelo de la pérdida de erosión de la vida, la pérdida de biodiversidad, ¿no? Sexta gran extinción. Bueno, muchas de las prácticas asociadas a esta dinámica de crecimiento económico, ¿no? Esta dinámica de crecimiento guiado por el beneficio, ¿no? Pues al final lo que tienen es un impacto bastante severo sobre el territorio, ya sea por su dinámica extractivista, ya sea por ejemplo, las dinámicas de urbanización y deforestación, ya sea también, por ejemplo, por la agricultura y la ganadería industriales, ¿no? Hay un conflicto en realidad en el territorio muchas veces entre lo que podría ser ese espacio para la vida y ese espacio para la producción capitalista, ¿no? que de alguna manera entra en conflicto. Entonces ahí hay un segundo vector de extralimitación o de crisis muy importante. Hay como ya muchos estudios a ese respecto, ¿no? Esa cuestión de los límites planetarios, como de alguna forma hay un sobrepasamiento de los mismos, que además hay que complementar, entendemos también, con nuestra compleja relación con la energía y los materiales. Y ahí un poco, pues seguramente Luis se detuvo en explicaros esa ecuación un poco básica y que yo, desde mi punto de vista, ¿no? Igual aquí me corregís, pero creo que puede ser quizá uno de los grandes, por así decirlo, puntos oscuros, ¿no? O cajas negras dentro del pensamiento contemporáneo hegemónico, que es esa ecuación que une crecimiento económico, ¿no? Con crecimiento en paralelo del uso de energía y materiales y por tanto también crecimiento de la huella ecológica. Ahí ya sabéis seguramente mejor que yo pues todos esos nuevos discursos en torno a la idea de capitalismo verde, ¿no? La idea de aumento de eficiencia, la idea de desmaterialización, que al menos hasta donde yo he podido investigar, ¿no? en sede académica, pero también bueno, con informes que provienen de instituciones pues, como por ejemplo la Oficina Europea del Medio Ambiente, ¿no? No se sostiene empíricamente esa idea de desacoplamiento, no se sostiene empíricamente esa posibilidad de mantener el crecimiento en términos globales, de alguna manera acabando con esos impactos. Eso no significa que no se pueda mejorar puntualmente algunos procesos o que incluso podemos hablar de la producción eléctrica. La producción eléctrica en el Estado español se ha desposibilizado en gran medida, sí, eso es una realidad. Ahora, si uno mira, digamos, todo el escenario completo de la globalización capitalista, tiene en cuenta, ¿no? Todas las dinámicas de deslocalización productiva, ¿no? Mide también los impactos embebidos y los consumos embebidos, por ejemplo los productos, ¿no? Cuando uno consume un alimento hay una energía, unos materiales, unos impactos embebidos que no hace la contabilidad del Ministerio de Medio Ambiente español, ¿no? Sino que lo tendría que hacer el de Argentina o lo tendría que hacer el de China, ¿no? Muchas veces asumiendo unos impactos que no les son propios, ¿no? Cuando uno adopta esa mirada global, yo creo, y por ahora nadie me ha mostrado, digamos, una prueba al contrario, que ninguna de las economías que plantean que se han desmaterializado, ¿no? O que se han desacoplado en su crecimiento y sus impactos lo ha hecho como tal, sino que lo que ha hecho más bien es que se ha deslocalizado en todo caso, ¿no? De ahí un poco la raíz de bueno, esta idea bastante antigua, en realidad, ¿no? Podríamos ya estar diciendo incluso con las primeras protocríticas al progreso, pero ya de manera más específica, ¿no? Con el nacimiento de esa disciplina de la economía ecológica, esa crítica un poco de la insostenibilidad de la idea de crecimiento perpetuo, ¿no? Esta idea de que bueno, un crecimiento perpetuo que tiene ese tipo de requerimientos energéticos y materiales y ese tipo de impactos ecológicos no puede sostenerse hasta el infinito, ¿no? Yo creo que además habría que complementar probablemente esa crítica, como también se ha hecho, con todo lo que tiene que ver con la visión, ¿no? Tanto feminista como crítica con el colonialismo, ¿no? O sea, no puede haber equiparación de los modos de vida porque el desarrollo es desigual y de hecho requiere de esa injusticia un poco estructural, ¿no? Para poder garantizar un cierto acceso al consumo. Y además hay, si queréis, una gran cantidad de trabajos que quedan olvidados, ¿no? Esos trabajos reproductivos o de cuidados, o lo podemos llamar como queramos, que son condiciones indispensables para esa dinámica de crecimiento, pero que, sin embargo, hasta que un poco ha llegado la economía feminista, ¿no? y lo ha puesto sobre la mesa, apenas eran considerados, ¿no? O se consideraban como casi bueno, un lujo, ¿no? O un elemento que no estaba, digamos, estructuralmente inserto o formaba parte de manera central en lo que es el ámbito de la economía, ¿no? Y de hecho eso es llamativo, ¿no? Ahora no me voy a detener en eso, pero cuando uno hace contaje de horas, nosotros hemos hecho algunos trabajos para informes para la Fundación Biodiversidad, ¿no? Y cuando uno hace un intento de aproximarse a cuántas horas se trabaja y a qué se dedican, la suma de trabajos, cuidados, remunerados y no remunerados, pues da cuenta del porcentaje mayor de horas, ¿no? O sea, supera el 50% de horas, ¿no? Pese a que es tan invisibilizado, ¿no? Y cuando existe, pues está precarizado, ¿no? Entonces ahí hay un gran problema, digamos, de pérdida de foco, ¿no?
toda esa dinámica, ¿no? La que produce todas esas dinámicas de extralimitación, ¿no? Desigualdad, injusticia, ¿no? Desigualdad norte-sur, etcétera, es la que un poco apunta a una dinámica de crisis profunda, como os decía, pues no solamente por todo lo que tiene que ver, ¿no? Con las dinámicas belicistas, ¿no? Con el desigual reparto de recursos a nivel mundial, con la desigualdad y el riesgo de exclusión social cada vez más grande incluso en las sociedades así consideradas ricas, ¿no? Evidentemente todo eso es un elemento entrecruzado también por tanto por las dinámicas migratorias, sino porque, claro, esa desestabilización tan profunda de lo que son sistemas básicos para la vida y por tanto son sistemas básicos para la vida humana, ¿no? En esa dinámica de codependencia, son muy graves, son muy graves, son tan graves de alguna forma que pues, bueno, nos están llevando, digamos, a escenarios posibles, plausibles, de imposibilidad de habitar muchos territorios, ¿no? De imposibilidad de sostener pues, elementos básicos como por ejemplo la producción de alimentos, ¿no? Y bueno, yo creo que no tengo que insistir aquí ahora porque por suerte ha habido como bastante ya difusión a ese respecto de que el tipo de desafíos al que nos enfrenta, ¿no? El cambio climático, por ejemplo, ¿no? O el tipo de desafío que supondría para una sociedad como la nuestra el ver dificultado su acceso a energía y materiales, ya sea por agotamiento absoluto, ya sea por dinámicas geopolíticas que impiden el acceso a las mismas, son muy severos. Tan severos que pueden trastocarlo casi todo, ¿no? Entonces, entendemos que hay riesgos muy importantes que hay que considerar, ¿no? Y que hay que considerar de manera urgente, porque, bueno, al ser procesos no lineales, y me imagino que también Luis se detuvo un poco en eso, pueden acelerarse dramáticamente, ¿no? Y pueden poner en marcha desestabilizaciones tan profundas que, bueno, nos han llevado a pensar que puede ser incluso pertinente tipificarlas en términos de colapsos ecosociales, ¿no? De derrumbes relativamente rápidos en términos históricos, no necesariamente biográficos, ¿no? Porque no es una cosa de un día para otro en ningún caso, pero si hablamos en términos de un siglo, ¿no? Pues históricamente es algo muy rápido, ¿no? Y esa imposibilidad de sostener este tipo de orden globalizado, ¿no? Dependiente de los combustibles fósiles, que tiene como esa base de la deslocalización desigual, etcétera, es muy probable, ¿no? Y de hecho es casi una seguridad la que tenemos, y es la de que va a haber que reformular eso, y de hecho ya se está reformulando, ¿no? Que va a haber que buscar una alternativa en un escenario, digamos, de desestabilización climática, incluso si este se mantiene en términos restringidos, ¿no? Hay que ver cómo se reorganiza todo, de hecho por eso se habla ya de adaptación, ¿no? En el mejor de los casos, que hay una irreversibilidad, pero también, ¿no? Hay una dinámica de adaptación no explícita, quizá un poco velada, a lo que ya no va a poder ser, digamos, esa facilidad para acceder a energía y materiales abundantes, baratas, de manera permanente en esos espacios centrales de un mundo que ya cada vez más es multipolar, ¿no? Y que por tanto pues esos privilegios imperiales heredados del colonialismo cada vez se debilitan más, ¿no? Entonces cuando uno por ejemplo ve los planes Next Generation o uno se enfrenta a cómo la Unión Europea entiende la transición energética, pues es fácil ver, por ejemplo, cómo hay un movimiento de aprovecharse de esa situación todavía dominante a nivel internacional para capturar rápidamente un montón de materiales de energía, ¿no? Cuando ahora todavía están a buen precio y son accesibles, ¿no? Pensemos en el litio, en las tierras raras, ¿no? En gran cantidad de cobre, en todos aquellos materiales que van a quedar un poco atrapados en esas nuevas infraestructuras de producción de energía que evidentemente no van a ser igual de accesibles a posteriori, ¿no? Porque cuando aumente la competitividad por su acceso va a aumentar el precio, pero es que además muchos de ellos también van a estar sujetos a agotamientos rápidos, ¿no? Porque son escasos en la corteza terrestre o son difíciles de obtener en una concentración depurada, ¿no? Por ejemplo, las tierras raras les ocurre un poco eso, ¿no? Que se convierten, digamos, en dificultosamente accesibles, ¿no? Entonces hay una situación de mucha urgencia, ¿no? Una situación de forzada reorganización social, ¿no? Que vamos viendo también cómo avanza, a veces en casos digamos un poco más dramáticos o paradigmáticos, ¿no? Una situación como la del COVID, que se muestra un poco, digamos, esa situación crítica, a veces de manera más velada, ¿no? Una crisis económica, muchas veces, tal y como se está gestionando, pues es una manera de readaptarse a un cierto empobrecimiento social, ¿no? ¿Cómo hacemos para que haya una disminución, digamos, de la calidad de vida de mucha gente, ¿no? Sin atender, por ejemplo, a cuestiones de desigualdad, ¿no? Muchas veces hay algo de eso, ¿no? Entonces, en ese espacio es donde nosotros entendemos que es importante poder plantear una propuesta como la del decrecimiento, ¿no? Una propuesta como la del decrecimiento que es plural, ¿no? O sea, es decir, hay muchos decrecimientos también realmente, ¿no? Por mucho que sea tan minoritaria y vaya tan a contracorriente, ¿no? Que cada vez lo va menos, ¿no? En realidad, por el cierto reconocimiento ya a nivel de discurso, cierto reconocimiento a nivel de financiación, ¿no? Cierto reconocimiento incluso a nivel institucional. Bueno, yo creo que el decrecimiento ya es algo que está ahí, está en el debate público, que existe, aunque sea en términos minoritarios, y que eso también da cuenta de cierta diversidad cada vez más y pluralismo a la hora de definirlo, ¿no? No obstante, yo creo, y esa es nuestra visión en el libro, que primero el decrecimiento hay que entenderlo no como algo inevitable,
¿no? Y eso es algo relevante porque, claro, cuando se entiende el decrecimiento como inevitable, lo que se hace es equiparar decrecimiento con reducción o empobrecimiento únicamente, ¿no? O sea, el discurso iría así: como vamos a tener menos acceso a energía y materiales, ya sea por su, ¿no?, reducción absolutas en términos geológicos o por la dificultad de acceder económicamente a ellos, va a haber una contracción de nuestro uso de energía y materiales, y eso va a forzar, ¿no?, a un decrecimiento, y el decrecimiento significa casi únicamente reducción del consumo, ¿no? Claro, eso no es así, eso no es tan mecánico, las cosas son un poco más complicadas, ¿no? Tenemos que pensar cómo nos reorganizamos frente a esa reducción de energía y materiales, ¿no? Pero claro, no sabemos qué formas políticas y económicas va a tomar, ¿no? Pues puede tomar una forma, por ejemplo, de exclusión de territorios para mantener un nivel de vida en un lugar, ¿no?, de dinámicas belicistas y de acaparamientos de recursos. Puede distribuirse con una enorme desigualdad interna o con no tanta desigualdad interna, ¿no? Puede ser más progresivo o menos progresivo, ¿no? Puede de repente pues ocurrir en términos de una gran crisis, pues, por ejemplo, yo que sé, hay algo como ocurrió en el 73, ¿no?, un bloqueo en el acceso al petróleo, ¿no?, un poco inducido, etcétera, y de repente hay una readaptación rápida, como los casos de Corea o de Cuba, o no, puede ser más bien como un lento declinar, ¿no? Y de hecho, en esos recursos que cada vez son más escasos, esos lentos declinares tienen una dinámica un poco de sierra, ¿no? Es un poco lo que se va viendo, ¿no?, de encarecimientos y luego abaratamientos, ¿no?, y una inestabilidad más bien en ese acceso a esos recursos, ¿no? Entonces, hay muchísima variabilidad de cómo se va a responder a todo eso, al igual que al cambio climático u otros elementos, ¿no? Entonces, de crecimiento creo yo que sería un error que se convirtiera simplemente en esa cosa de lo inevitable, ¿no?, como lo que va a pasar, hagamos lo que hagamos, porque entonces perderíamos esa capacidad, un poco como planteaba Julián, de plantear que es una propuesta, sí, de adaptación a ese escenario, pero sobre todo de construcción de un escenario social deseable, ¿no? Porque si va a ser lo que va a suceder en todo caso, pues también podríamos acabar, ¿no?, aplicándolo a cosas que son indeseables, ¿no? Entonces, nosotros un poco apostamos ahí por entender el crecimiento, ya digo, no como una inevitabilidad, sino como una propuesta política, ¿no?, como una propuesta política en un momento en donde, bueno, existe ese debate político, varias propuestas se ponen sobre la mesa, y por tanto, pues hay que pensar muy en serio qué queremos y cómo acercarnos a eso que queremos, ¿no? Y ahí responde un poco, a eso responde el hecho de que la parte central del libro, ¿no?, cuando pasamos de ese diagnóstico inicial, que he sintetizado mucho, pues consista en hacer una proyección, como ya hemos hecho, por ejemplo, en varios informes, hemos hecho un trabajo con sindicatos, que estamos realizando sobre todo en el País Vasco, ¿no?, una proyección de cómo se podrían reorganizar esos sectores económicos en clave decrecentista, que significaría, por ejemplo, pues un transporte decrecentista, ¿no?, que significaría un turismo decrecentista, que significaría un sector de la construcción decrecentista, etcétera, etcétera. Para hacer eso, bueno, pues lo que hacemos es partir de algunas orientaciones muy generales, que me imagino que Luis ya os comentaría, ¿no?, pues la obligación de reintroducir los procesos productivos en las dinámicas ecosistémicas, ¿no?, la desfosilización, la reducción de ese uso de energía y materiales, la necesidad también de considerar ese trabajo de cuidados o reproductivo al mismo nivel que el trabajo que a día de hoy es como considerado el trabajo por excelencia, ¿no?, la cuestión de los metabolismos que se hagan más circulares y de los cierres de ciclos, ¿no?, una serie de orientaciones que también se acompañan con consideraciones como la reducción de la desigualdad, por ejemplo, ¿no?, la posibilidad de alguna manera de reducir esa polarización social. Y con esas orientaciones, de alguna manera, pues hacemos esos ejercicios aplicados. Y esos ejercicios aplicados, pues lejos de lo que puede ser esa idea de reducción en absoluto de alguna persona, ¿no?, que puede tenerla a la cabeza cuando escucha de crecimiento, se parece más bien a una reorganización social, ¿no?, una repriorización social, y distingue sectores que evidentemente sí necesitarían de una reducción, con sectores que requerirían más bien de una reconversión, y con sectores que requerirían más bien de una expansión, ¿no? Eso hablando en términos del Estado español, ¿no? A eso habría que sumarle, por supuesto, también las desigualdades históricas y las desigualdades territoriales y geográficas. No puede ser lo mismo pensar de crecimiento, ¿no?, en países africanos que pensarlo en nuestro territorio, ¿no? De hecho, es más, pensamos que seguramente no habría que pensar en términos de decrecimiento, y eso toda la bibliografía sobre decrecimiento ha hecho bastante hincapié en ello, ¿no?, una idea que es la idea de pluriverso, ¿no?, más bien la de un diálogo intercultural, ¿no?, en donde, bueno, cada territorio va encontrando sus vías políticas, culturales, económicas a esta nueva situación, y a lo mejor pues en América Latina la palabra no es de crecimiento y es buen vivir, ¿no?, o a lo mejor en la India la palabra no es de crecimiento y es transvarar, ¿no?, etcétera. Entonces ahí también nos hemos esforzado bastante, digamos, la comunidad decrecentista en establecer ese tipo de diálogos, ¿no? Entonces, en parte del decrecimiento tiene mucho que ver con, bueno, transformarnos aquí para dejar que los demás puedan decidir,
Porque en esta dinámica extractivista, en esta dinámica imperialista, ¿no?, y neocolonial en la que estamos, otros territorios no pueden decidir, porque básicamente están obligados a estar a nuestro servicio, ¿no? Ahora sí que necesariamente no tengo tiempo para detenerme en la descripción de esos sectores que ya haría Luis, ¿no? Pero bueno, quizá una idea básica es el sector de la producción de alimentos, ¿no? Una orientación agroecológica, desde nuestro punto de vista entendemos que debería ser ese gran motor de una reorganización decrecentista, pues que tiene el potencial de garantizar la soberanía alimentaria, pero al mismo tiempo también de reintroducirnos en esas dinámicas ecosistémicas, ¿no? Que justamente ahí ese sector el que mantiene mayor potencial. Luego, sectores paradigmáticos de una gran reconversión, ¿no? Veíamos el de la industria, fundamentalmente, que es el que trabajamos más ahora, cómo repensar otro tipo de industria, ¿no? Una industria que use otro tipo de materiales, una industria menos automatizada, ¿no? Una industria que tampoco es tan devoradora de energía y materiales, una industria orientada, ¿no?, territorializada y orientada a la satisfacción de necesidades y no a la exportación, en ese sentido. Y luego sí, por supuesto, sectores que veíamos directamente necesitados de una contracción, pues eran sectores como el del transporte, ¿no?, cuestiones como la aviación, que ya cada vez más están sobre la mesa, ¿no?, con esa idea, por ejemplo, de desincentivar o prohibir los vuelos cortos como una medida de reducir esos impactos, pero también, sobre todo, repensar la centralidad del modelo del automóvil, que bueno, está en el núcleo en gran medida de esos impactos del transporte, ¿no? O sea, pensando, por ejemplo, en un sistema de transporte público electrificado, ¿no? Estaríamos moviéndonos a un paradigma de transporte que estaría, digamos, muy cercano, muy afín a esa visión decrecentista, ¿no? De hecho, hay toda una bibliografía ahora dentro de la economía ecológica, ¿no? Con gente, bueno, como Julia Steinberger, por ejemplo, que está hablando de los School of Economics, ¿sabes? No es que seamos nosotros los ecologistas en acción, ¿no?, que están planteando que una de las categorías más importantes a las que habría que atender seguramente serían las estrategias de reducción de la demanda, ¿no? Y es muy interesante porque de alguna manera nos saca de una visión individualista, en donde estas cuestiones de la reducción del consumo, de la transformación, son casi una especie de egoísmo individual, ¿no? Yo voy a ir en bici, cueste lo que cueste, ¿no?, que bueno, que puede ser algo interesante, pero que claramente no va a ser una palanca suficiente de cambio, y nos orienta mucho más hacia las cuestiones de las infraestructuras, de las políticas públicas, ¿no?, de cómo hay una organización sistemáticamente insostenible, ¿no? O sea, si hay una apuesta sistemática de políticas públicas por la expansión de carreteras, una degradación de esos sistemas de transporte público, ¿no?, una falta de alternativas, etcétera, pues es muy difícil, de alguna manera, que se generen nuevas pautas, nuevos modos de vida compatibles con esas orientaciones, ¿no? Entonces, en un proyecto que tienen ahora en torno a esta idea de crecimiento de la Comisión Europea, están trabajando con 10 millones de euros en 3 nodos, esta idea de estrategias de reducción de la demanda es muy importante, ¿no? Es muy importante porque ese mesonivel, ¿no?, que no es el nivel ni de las grandes políticas internacionales, ¿no?, ni el nivel de la acción individual, sino es el nivel un poco territorial, de organización, ¿no?, de modos de vida, pues bueno, se muestra como muy relevante, como clave en realidad, ¿no? Y toda la dimensión de las infraestructuras que conecta mucho con esos estudios sobre tecnología y técnica que yo también he desarrollado, ¿no? Esa dimensión política de las elecciones tecnológicas que muchas veces se nos escapa, ¿no? O sea, no es inocente política y económicamente una tecnología como el coche, ¿no? O sea, tiene mucha capacidad para moldear subjetividades, deseos, el territorio, la organización urbana, ¿no?, un montón de elementos, ¿no? Entonces, es un espacio a reflexionar. Eso es un poco como una panorámica breve, ¿no?, de esas dos partes del libro, de en qué sentido nosotros entendemos la necesidad, la pertinencia, la deseabilidad de esa noción de decrecimiento. Y digamos que lo que nos encontramos a día de hoy es como mucho debate en torno a cómo eso podría hacerse, cómo se podría caminar en la reorganización, rearticulación, ¿no?, de nuestros modos de vida, en un sentido muy amplio, ¿no? Es una categoría igual no tan precisa en términos económicos, pero que, claro, nosotros que también trabajamos desde las humanidades en un sentido amplio nos parece la más pertinente, ¿no?, porque no solamente es cambiar pautas de consumo, no solamente es cambiar las tecnologías que usamos, sino que hay que cambiar en realidad cómo proyectamos, qué consideramos que es una vida buena, ¿no? Hay una dimensión de transformación cultural muy importante, ¿no? Entonces, cómo transformar esos modos de vida es una gran incógnita, ¿no? Y, por supuesto, pues tiene una dificultad enorme, ¿no? Nosotros no hemos pretendido en ningún caso haber cerrado esa cuestión, sino simplemente aproximarnos a ella y hacerlo un poco en un marco de un diálogo y un debate plural, ¿no? Y tampoco somos ingenuos, o sea, es decir, somos absolutamente conscientes que lo que se plantea aquí va a contracorriente de todas las inercias sociales, ¿no? Y además de inercias sociales que hay que considerar porque de alguna forma se han acoplado también a las vidas buenas o a las posibilidades de vidas dignas para mucha gente, y me explico, ¿no? Podemos estar en contra de la dinámica de crecimiento constante capitalista, ¿no? Y podemos denunciar cómo de alguna manera eso es desigual, eso es impactante a nivel ecológico, etc.
Pero tampoco podemos ignorar que en gran medida a día de hoy, por cómo se han ido construyendo en mucha cercanía los estados sociales con esas dinámicas de crecimiento, ¿no? Y por la enorme dependencia que se ha generado socialmente a ese acceso al salario o a ese acceso a los subsidios, que no haya una buena salud de eso se llama recesión, se llama crisis económica, y tal y como se gestionan las cosas a día de hoy, pues significa sufrimiento social, ¿no? Por tanto, en realidad hay que pensar, ¿no?, en una transformación que tiene que ser muy profunda y que se enfrenta, digamos, con todas esas dinámicas, con todas esas inercias, no solamente económicas, sino culturales y políticas, ¿no? Entonces, de ahí que la pregunta sea muy, muy compleja, ¿no?, y que no tengamos como una única orientación, ¿no? Este libro es parte como de un debate, y ese debate pues, se ha centrado en varios elementos. Uno de los elementos en los que se ha centrado es la cuestión del diagnóstico, de la gravedad de ese diagnóstico, cuánto margen hay, cuánto no, cómo urgente es que actuemos, ¿no?, cuánto no, cuánta energía tenemos, cuántos materiales tenemos, ¿no?, qué es más prioritario, ¿no?, atacar esa cuestión de la energía y materiales o la cuestión del clima, ¿no? O sea, ahí ha habido como todo un gran debate en el que yo ya os he bosquejado mi posición, pero no es la única, ¿no? Y luego otro gran debate es el de, bueno, cuáles son los motores del cambio social, dónde se encuentra la agencia del cambio social y por dónde nos podríamos aproximar a este tipo de transformaciones y cómo de ambiciosas pueden llegar a ser, ¿no? Entonces, ahí, de alguna manera, esa cuestión de cómo nos relacionamos con el mercado y cómo nos relacionamos con el Estado, pues nos retrotrae en realidad a los grandes debates de la filosofía política, ¿no?, y a los grandes debates estratégicos como poco de los últimos 2 siglos, ¿no?, con reflexiones, por ejemplo, en torno al papel del Estado, ¿no?, reflexiones en torno al papel de los movimientos sociales, reflexiones un poco en torno al rupturismo o el reformismo, bueno, un montón de elementos que reaparecen ahora en este nuevo marco de crecimiento, entre comillas, ¿no? Entonces ahí lo que hemos intentado nosotros en el libro es desarrollar como un análisis propio de cuáles son las fuentes de ese posible cambio social, cuáles son por tanto las estrategias políticas que consideramos que deberían ser prioritarias y cuáles entendemos que a lo mejor pueden llegar a ser una vía muerta, ¿no?, y por tanto pues a dónde podríamos un poco apostar y poner energías, sabiendo que probablemente, y esto es un poco el punto de partida también, no hay una única solución, no hay una solución mágica, ¿no?, y cualquier cosa que hagamos para avanzar en este sentido va a tener que ser a través del conflicto social. O sea, es decir, no creemos en ningún caso en una suerte de, bueno, de momento tecnocrático, de gobierno de los sabios, ¿no?, en donde va a haber un gran acuerdo social y nos vamos a dar cuenta, como a través de la verdad, de que esto que estamos haciendo nos conduce a un abismo. Eso no va a ocurrir porque no, por un montón de inercias, ¿no?, creadas por el propio dinamismo de ese crecimiento económico, ¿no?, por la propia lógica incluso de los sistemas parlamentaristas, ¿no?, y porque, bueno, la sociedad es diversa y plural, ¿no? Entonces hay un montón de actores que no van a resignarse, ¿no? Ya lo vemos en microescalas, ¿no? En una ciudad como Madrid, pues, por ejemplo, la zona de bajas emisiones ha sido un enorme espacio de conflicto entre actores con intereses diversos, ¿no? Pues es solamente un microejemplo de lo que podría ser, imaginaros, una transformación a escala larga, ¿no? Ahora hemos visto otro gran caso, por ejemplo, con Doñana, o sea, cómo al final actores con intereses contrapuestos, ¿no?, y dificultades en estas sociedades cada vez más individualistas, ¿no?, cada vez más atomizadas, de encontrar esos espacios comunes, ¿no? ¿Y cuál ha sido nuestro análisis? Un poco de manera sintética. Bueno, pues nuestro análisis ha sido un poco la necesidad de complejizar, ¿no?, cómo entendemos que funciona el ser humano y cómo éste toma sus decisiones. Evidentemente nos hemos alejado radicalmente de cualquier idea de simplemente homo economicus, ¿no?, o de cálculo racional, y hemos entendido que lo pertinente, un poco como propone Max Neff u otra gente, es comprender al ser humano en el encuentro de las necesidades, ¿no?, los valores y los satisfactores de esas necesidades. Esas necesidades, digamos, con un carácter intercultural, ¿no?, esas necesidades que de alguna manera compartimos, los satisfactores, ¿no?, como formas de cubrir esas necesidades que son absolutamente diversos y culturalmente mediados, ¿no?, y que podemos tener, por tanto, satisfactores de una necesidad como es la del transporte, ¿no?, profundamente insostenible, como es el coche, u otras que no lo sean, ¿no?, como caminar, ¿no? Entonces, diversidad de satisfactores para las mismas necesidades, y luego un conjunto de valores que de alguna manera es el sitio en donde se orienta la elección, ¿no?, y donde de alguna manera se puede impulsar esa transformación de satisfactores para ese marco de necesidades, ¿no? Y claro, a día de hoy en nuestras sociedades lo que nos ocurre es que evidentemente el marco de valores hegemónico es, bueno, contrario, casi antagónico a los del decrecimiento. Y de alguna manera ese marco de valores orienta nuestras instituciones, orienta nuestros espacios laborales, etcétera, ¿no? Pues estamos en la Facultad de Economía, no tengo que explicaros nada, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que cuando una persona tiene que buscar un trabajo, ¿no?, tiene que insertarse en esos espacios hegemónicos y se enfrenta contra esos valores que pueden ser contrarios incluso a los suyos, se genera una disonancia cognitiva tremenda, ¿no?
una disonancia cognitiva que, bueno, puede llegar a generar sufrimiento, ¿no? Entonces eso lo que suele hacer más bien es que sería un cambio de valores, ¿no? Una adaptación, digamos, a aquello que hay, o si no, digamos, o que se mantenga ese sufrimiento, que ahora lo llamamos ansiedad o ecoansiedad, ¿no? Nosotros entendemos que esa ecoansiedad es un ejemplo de ese conflicto, ¿no? Entre unos valores propios, otros, ¿no? Y cómo de alguna manera no hay una posibilidad de cambiar esos modos de vida o encajarse, o, como luego veré, la posibilidad de organizar o construir otro tipo de alternativas, ¿no? Entonces hay que, de alguna manera, ver que esa dimensión de la experiencia, esa dimensión también de las emociones, ¿no? Porque las emociones actúan en realidad como un puente también entre esos valores y ese cambio de satisfactores, ¿no? Pues tienen un papel muy importante, ¿no? Y que de alguna manera se pueden usar como palancas para ese tipo de transformaciones. Claro, eso nos de alguna manera sitúa en un sitio distinto a muchas estrategias clásicas del ecologismo que han sido ultrarracionalistas, ¿no? Que de alguna manera lo que han dicho es, bueno, vamos a decir a la gente lo que está pasando, ¿no? Y una vez que la gente sepa lo que está pasando, asumiendo que tenemos una especie de debate público racional, de contraste de argumentos, en donde cuando esto se muestre, bueno, pues vamos a ponernos de acuerdo, cambiaremos de rumbo, ¿no? Pues claro, llevamos ya casi 5 décadas en donde claramente eso no sucede, ¿no? Entonces, lo que vemos un poco ahí es que lo que es relevante es garantizar espacios donde se puedan tener otro tipo de experiencias, satisfacer las necesidades de otra forma y por tanto contribuir, ¿no? Usando como palanca emociones, la esperanza o el miedo pueden funcionar, ¿no? Hacemos matices a ese respecto, ¿no? Pero de alguna manera tener esas otras experiencias alineadas con estos valores, ¿no? Porque si no existen esos espacios, pues nos vamos a quedar atrapados en esa disonancia cognitiva, ¿no? Y eso o nos va a orientar en otra dirección o directamente nos va a generar como también una ansiedad, ¿no? Un inmovilismo que tampoco nos sirve, ¿no? Entonces, ahí de alguna manera eso nos ha hecho apuntar a la importancia de los espacios concretos de alternativas, ¿no? De los espacios que asumen aquí y ahora, con la urgencia y la radicalidad que necesitamos un poco, organizar la vida de otra manera, cubrir las necesidades de otra manera, ¿no? Y con esa orientación en mente, ¿no? Y viendo que esa seguramente sería la estrategia más relevante, pues identificábamos 3 vías estratégicas, ¿no? De construcción de este crecimiento que considerábamos que eran muy importantes. Una, que es clásica, ¿no? Tiene que ver con las dinámicas de resistencia. O sea, evidentemente están en marcha dinámicas destructivas, ¿no? Intereses muy particulares que siguen funcionando al margen de estos argumentos racionales que podríamos de alguna manera mostrar, y es muy relevante que tratemos en la medida de lo posible de ponerle freno, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, una movilización en defensa del territorio, ¿no? Cuando hay una defensa de un servicio público, ¿no? Etcétera, lo que se está poniendo en marcha es una dinámica de resistencia, ¿no? Una resistencia ante esas dinámicas privatizadoras, ¿no? Expropiadoras en general a la sociedad, ¿no? Y de alguna manera de esas dinámicas de priorización del crecimiento económico sobre todo lo demás. Entonces, ahí vemos una vía que es extremadamente relevante, ¿no? Y que, bueno, de alguna manera pues, ha sido también muy utilizada en el siglo XXI en general, ¿no? Y al final del siglo XX, ¿no? Con esta reformulación también de los movimientos sociales, ¿no? Estos movimientos sociales como movimientos de resistencia. Ahora no basta, seguramente solamente con eso no nos baste, ¿no? Y por la dimensión y la profundidad de los cambios, entendemos que otra línea estratégica crucial tiene que ser la de la transformación de los marcos culturales. Y esa idea de transformar los marcos culturales es muchísimo más compleja que ninguna política pública, ¿no? O que ninguna medida, digamos, de corte económico únicamente, como decía antes, ¿no? Eso nos ha llevado a encontrarnos y a dialogar con el mundo del arte, ¿no? A dialogarnos en general desde las humanidades, ¿no? Pensar un poco cómo los marcos culturales se transforman, bueno, desde ámbitos formativos, pero no solamente, ¿no? También desde ámbitos comunicativos, ¿no? Desde ámbitos distintos, ¿no? El ámbito musical, etcétera. Esa transformación para buscar lo que, por ejemplo, en Ecologistas en Acción llaman una nueva cultura de la tierra, ¿no? Pues es un gran desafío que creemos que tiene como muchas palancas posibles, ¿no? Pero la tercera y última estrategia, que creemos que seguramente debía ser la que nos ocupase más, tiene que ser la de la construcción de alternativas específicas. ¿Por qué? Pues porque cuando uno construye una alternativa específica, véase un grupo de consumo, véase una comunidad energética, ¿no? Una cooperativa laboral, una cooperativa de cuidados, ¿no? Lo que hace de alguna manera es decir, bueno, lo que he analizado es que hay un problema, ¿no? Un problema de desigualdad o de injusticia o de insostenibilidad en este ámbito, ¿no? Pensamos en una cooperativa agroecológica que es un muy buen ejemplo para eso, ¿no? El sistema de agricultura y ganadería industrial es destructivo, es injusto, funciona en términos capitalistas, etc. Entonces, lo que hay de repente es, digamos, una acción social para, de ese diagnóstico, partiendo de ese diagnóstico, construir una forma distinta de satisfacer esa necesidad de alimentación, porque esa existe, ¿no? O sea, yo puedo estar en contra de la agricultura y la ganadería industrial, pero no puedo dejar de comer, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo vamos a organizar esto, no?
Entonces, esa idea que surge a finales de los años 90, fundamentalmente aquí, ¿no? Es, bueno, vamos a ponernos en contacto consumidores y productoras, ¿no? Vamos a garantizar que haya personas que puedan estar en el territorio, que puedan vivir de su trabajo, ¿no? Que tengan un manejo distinto, que también tiene o reverbera en una mejora de la biodiversidad, y nosotros lo que vamos a hacer es funcionar con una lógica no mercantil ahí, ¿no? Vamos a garantizarte que vamos a comprar tu cosecha, vamos a participar incluso en el trabajo, vamos a hacer de este ámbito de la alimentación un ámbito, ¿no?, también de divulgación, de transformación cultural, en donde mi grupo de consumo no solamente sirve para que yo compre verduras, sino que es un espacio también en donde yo divulgo, ¿no?, esas dificultades con la agricultura industrial, ¿no?, en donde puedo poner en marcha redes alternativas, etcétera. Y además es un espacio de participación directa, ¿no?, en donde yo en la práctica tengo una cantidad de gente con la que, bueno, desarrollo una acción directa en un ámbito de mi vida, y además como que se alinean esos valores, ¿no? Esos valores que yo de alguna manera quiero plantear, de repente se convierten en una brújula para una acción colectiva, ¿no? Entonces, entendemos que esas alternativas, siempre y cuando se proyecten en términos escalables, o sea, es decir, que no tienen por qué haber escalado, pero tendrían ese potencial de escalabilidad, entendemos que eso es importante, le hemos dedicado un informe que se llama Alternativas ecosociales frente al colapso, pues son probablemente la apuesta estratégica clave, ¿no? Porque ya aquí y ahora, ¿no?, van garantizando satisfactores distintos, ¿no?, avanzan en esa reapropiación social, en un aumento de esa autonomía social, ¿no?, frente a las dinámicas destructivas, y además a nivel de la praxis se convierte en un laboratorio de transformación cultural, ¿no? Porque, bueno, haciendo las cosas de otra forma, ¿no?, uno también va pensando de otra forma. Muchas veces parece que es que hay que convencer a la gente para que piense de otra forma y con eso hará de otra manera, ¿no? Y yo creo que es más bien al revés, que cuando uno empieza a hacer las cosas de otra forma, ¿no?, cuando empieza a cooperar, pues a lo mejor se vuelve cooperativo, ¿no? Pero no es porque muchas veces uno piense que hay que cooperar, empieza a actuar de manera cooperativa necesariamente, ¿no? En esa tríada de estrategias, bueno, hay una relación bastante clara con el mercado, que es una relación de oposición, en realidad, ¿no? Hay una apuesta por construir autonomía económica de las personas, ¿no? Hay una apuesta por un modelo más bien de economía social y solidaria, ¿no? Hay una apuesta desmercantilizadora, claramente, ¿no?, una idea de, bueno, garantizar más bien las necesidades y no en ningún caso ese crecimiento económico, ¿no? Hay una apuesta anticapitalista, si queréis, ¿no?, en ese ámbito económico. Y hay, digamos, una necesidad de reflexionar en cómo se articulan esas tres estrategias con el ámbito estatal, ¿no?, que es un poco también el que hemos estado debatiendo en estos últimos tiempos en el mundo del ecologismo social. Claro, depende de qué elementos señalemos, seguramente se inauguren como dinámicas de relación distintas, ¿no? En todo caso, nuestro punto de partida es que es erróneo o es un poco pobre o simplificador, ¿no?, pensar que el Estado es algo así como la sala de mandos de la sociedad donde se concentra todo el poder y que por tanto la única estrategia que hay que de alguna manera hacer avanzar es la de la conquista electoral del Estado para la instauración de políticas públicas que van a ser, digamos, la única palanca que lo transforme todo, ¿no? O sea, esta idea un poco de algunas opciones políticas que nos invitan como a delegar toda la agencia en ese ámbito estatal, ¿no?, y de alguna manera desentendernos, ¿no?, limitar nuestra responsabilidad política a ese momento del voto, nos parece limitada y peligrosa, además, ¿no? Y ahora explico por qué en cada ámbito, ¿no? Primero, porque en las dinámicas de resistencia, claramente el Estado, en la mayoría de las ocasiones, nos lo estamos encontrando como un actor de oposición, ¿no? Cuando tenemos un movimiento ecologista potente, por ejemplo, pensemos ahora en Francia, los levantamientos de la tierra, toda una dinámica, ¿no?, de defensa del territorio, de movilización ecologista, que moviliza a miles de personas, a decenas de miles de personas, lo que se encuentra es represión, ¿no? Se encuentran un intento de forzar su disolución, ¿no?, un recrudecimiento de la militarización policial, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay digamos, una dinámica, una dialéctica de relación que claramente es de oposición con ciertos actores estatales. Claro, si pensamos en la transformación de los marcos culturales, ahí hay una mayor ambigüedad, ¿no? Hay una mayor ambigüedad porque claramente muchas de las personas que nos insertamos, ¿no?, en servicios que a día de hoy están en manos del Estado, pues podemos, y creo que jugamos un papel importante en esa transformación cultural, y sí que es verdad que hay, yo creo, políticas públicas que pueden hacer que eso avance, ¿no? Por ejemplo, hay mucho trabajo en FUEM, ¿no?, en FUEM Ecosocial, en otros lugares, pensando en currículos ecosociales, ¿no?, que yo creo que podrían ser un gran éxito. Ahora, no nos engañemos, ¿no? Esto tiene mucho que ver también con lo primero. Para que seguramente se den ese tipo de avances, tiene que haber, digamos, un ejercicio de movilización social que fuerce a que esos avances se den, ¿no? Y eso de alguna manera ha sido así históricamente, cuando hay de repente servicios públicos que se orientan, no en clave desigual ni en clave elitista, sino en una clave, digamos, más democrática.
son siempre conquistas de alguna forma, ¿no? Que pueden llegar a tener una cierta mediación, digamos, partidista, ¿no? En un momento dado, pero que ya vemos que cuando no tiene detrás un refrendo o un sostén social, pues entra en una dinámica de retroceso, claramente, ¿no? Cuando la sociedad se desmoviliza, de alguna manera esas conquistas o no pueden avanzar, ¿no? O se ven bastante gripadas. De hecho, por ejemplo, ayer en la Casa Encendida estábamos con Montserrat Galcerán, que formó parte del Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Y ella nos hablaba claramente de los límites que se encontraron cuando estaban un poco haciendo esto en marcha, y nos decía, ¿no? Que los medios de comunicación estaban totalmente en contra, por tanto sus medidas no se visibilizaban, ¿no? Que el personal funcionario, es decir, el Estado profundo, o estaban desconcertados y tenían miedo, ¿no? De que luego se pudiera suponer responsabilidades, o se oponían directamente. Y la idea de representación, ella es filósofa, ¿no? Y después de esa experiencia en el ayuntamiento, decía que era probablemente el marco más reductivo y el que más dificultad les había generado a la hora de promover un ejercicio activo de transformación y de democracia, ¿no? Porque básicamente cuando ellos intentaban abrir un espacio de participación, ese espacio se convertía en un espacio de conflicto de todos los actores e intereses ahí presentes, ¿no? Ella nos hablaba de la reforma de la Plaza Mayor, abrimos un proceso participativo para reformar la Plaza Mayor. ¿Quiénes vinieron los primeros allí? Los colectivos de taxistas, los colectivos de la gente que tiene parking, ¿no? Los colectivos rentistas. Ellos fueron los que vinieron rápidamente a movilizar sus intereses, y no el grueso de la población, que en esa lógica de representación entendía que ya no había nada más que hacer, ¿no? Es justamente la gente que de alguna manera tiene sus intereses contrarios muchas veces a estas dinámicas de transformación, la que entiende muy bien que, por supuesto, al ganar las elecciones no han acabado, que ahí en todo caso han encontrado un puente para ser más escuchados, pero que hay un trabajo que hacer, ¿no? Entonces, por ahí, incluso si en esa transformación de los marcos culturales y también en la tercera línea se puede hacer algo, se puede pensar en esa transformación, hay que entender que como mucho tenemos que aspirar a forzar a hacer, pero no esperar que se va a hacer de forma automática, ¿no? No funciona así. Y en la construcción de alternativas, yo sí que creo que sobre todo las entidades municipales, dentro de que están súper constreñidos, ¿no? Por limitaciones presupuestarias, por cómo hay una organización de arriba abajo, etcétera, pueden jugar un papel interesante a nivel de escalabilidad, ¿no? En iniciativas agroecológicas, por ejemplo, hay muchos municipios que, simbiotizándose, por ejemplo, con escuelas, simbiotizándose con residencias, con servicios públicos diversos, pues han conseguido que se escale, ¿no? La producción y el acceso a esos alimentos agroecológicos. Cuando tú haces un comedor agroecológico para todos los ancianos de un pueblo, para todas las niñas y niñas de un pueblo, claro, aumenta de repente, ¿no? La escala de ese consumo, ¿no? Entonces, hay vías seguramente de potenciación o simbióticas, y sobre todo me parece muy interesante la idea, ¿no? De pasar de esa idea de la colaboración público-privada, que es un poco la que suele triunfar, ¿no? Por esos actores movilizados, a una idea de colaboración público-comunitaria, ¿no? A un devenir común de lo público. Y por ahí estamos trabajando también mucho con esa idea de lo común, ¿no? De los nuevos comunalismos, de esos espacios que de alguna manera como ideal regulativo no serían ni mediados por el consumo mercantil, ni tampoco quedarían totalmente en manos del Estado y serían un mero servicio, ¿no? Sino que serían de alguna manera maneras de cubrir necesidades en las que habría una participación directa, una capacidad de decidir de forma directa por las personas implicadas, ¿no? Inspirándose en ese marco de los bienes comunes históricos, pero no tratando de rehacerlos o revivirlos, ¿no? Sino reinventarlos en dinámicas de comunalización. Entonces, por ejemplo, cuando pensamos en los centros sociales, ¿no? como ejemplo de comunalización, o pensamos en las cooperativas de vivienda en derecho de uso, pues muchas veces es verdad que esa cooperación público-comunitaria puede dar frutos, ¿no? Por ejemplo, en Barcelona, en este periodo, la cesión de terrenos, ¿no? Municipales para construir viviendas que están en derecho de uso, es decir, no son propiedad de nadie más que de una cooperativa, pues ha sido una vía bastante fructífera, ¿no? Que ha hecho que haya bastantes más proyectos que en Madrid, que se han negado sistemáticamente a ceder o dar ese espacio para el suelo, ¿no? Podríamos hablar de los servicios públicos también, ¿no? La educación en una dinámica de comunalización podría beneficiarse de esos recursos para poner en marcha otro tipo de transformaciones sociales, ¿no? Entonces, como veis, nuestra propuesta no es ni proestatal ni antiestatal, o sea, intenta salir de alguna forma de esa dicotomía del siglo XIX y XX, ¿no? No es ni comunista ni anarquista, podríamos decir, visto desde ese punto de vista, ¿no? O sea, la idea no es ni la de la conquista del Estado para transformarlo todo desde ahí, como la sala de máquinas, ¿no? Esta idea clásica un poco del movimiento comunista, ni tampoco la de ignoramos completamente al Estado, ¿no? Y solo desarrollamos una autonomía de base, que nos parece un elemento con una contribución muy importante, pero que en una vida sobresaturada de mercado y Estado seguramente va a tener dificultades para garantizar esas transformaciones, ¿no? Si queréis, hay una relación táctica con el Estado, en donde la agencia creemos que tiene que estar en la sociedad, ¿no? Pensamos en una agencia, en un poder, si queréis, popular,
pero bueno, un uso táctico, una recuperación, ¿no? Unas dinámicas de recomunalización de lo público que son claves para que de alguna manera esas transformaciones no supongan un deterioro de las condiciones de vida de la gente, ¿no? Porque a día de hoy esa dependencia existe. Entonces ignorar o hacer como si no existiera, pues bueno, repercutiría en sufrimiento social probablemente, ¿no? Y en parte sobre eso en el prólogo con Yayo Herrero pues discutíamos un poco, ¿no? Cuando ella escribió el prólogo, ella hacía sobre todo hincapié en no olvidar, digamos, esa cuestión de la desigualdad, ¿no? Como una cuestión importante a la hora de construir el decrecimiento. Y bueno, yo creo que con esto os introduzco un poco, ¿no? El proyecto del libro, el proyecto político, ¿no? Esas mínimas ideas de por dónde deberíamos caminar. Y solo deciros que esto es no solamente un proyecto intelectual en marcha, sino un proyecto práctico en marcha. No solamente, digamos, en nuestra acción militante concreta, ¿no? En espacios como Ecologistas en Acción o en diferentes espacios alternativos de satisfacción de necesidades, como también en los espacios de incidencia, ¿no? Y como os digo, este trabajo con sindicatos en el País Vasco, ahora también en Cataluña, que están pensando en cómo, a nivel orgánico, ¿no? Poner en marcha dinámicas decrecentistas, una apuesta por el decrecimiento, nos parece súper interesante, ¿no? Y estamos como muy contentos de poder estar participando en él. Y nada, gracias otra vez por la invitación al seminario y podemos dialogar un ratito. Muchas gracias. Nada, si queréis hacer alguna pregunta, Jesús, David. Sí, claro. He llegado un poquito tarde, me disculpo. A ver, hay muchas preguntas, pero tenemos un sesgo en los que nos hemos dedicado un poquito más a una faceta concreta del tema de la economía. Cuando escuchamos los planteamientos globales, pues bueno, son formativos, son creativos, son tal, pero hay una preocupación que aflora y es como un pozo de irrealidad, que no creo que la tengáis, pero que es como se percibe por parte de ciertas profesiones, entre ellas la nuestra, ¿no? Irrealidad en el sentido de que tenéis que hacer una síntesis muy agregada de conceptos generales y de valoraciones sociales también, pero que el salto, bueno, no es salto, es decir, la estación esta interplanetaria que hay por ahí a la Tierra, ¿no? Hay una distancia enorme. Y cuando hacéis el esfuerzo de entrar en los casos concretos, no sé si es que se eligen precisamente porque parece que dan ciertas facilidades de aproximación, utilizando tus términos de escalar, para luego pues, generalizar, ¿no? Pero son casos que o bien son más fáciles y se prestan, o bien no tienen un fácil recorrido. O sea que la escalación es una hipótesis, pero no es una realidad factible. Citáis mucho algunos que son conocidos y que yo creo que bueno, en algún momento habrá que hacer alguna aproximación para aclararse, pero cuando citáis, por ejemplo, y lo llevo a mi territorio donde me siento más cómodo, a la ecología, pues hacéis una aproximación, no tomé los adjetivos como modestos, ¿no? Pero un poco candoroso sí, ¿no? Porque partís como de cero y de alguna manera el hecho de que haya ejemplos aislados, que los hay, de gente que produce de otra manera y que incluso pueden llegar a un acuerdo con los ayuntamientos y sus escuelas para abastecer y tal, que está muy bien, y al que le toque pues está contento, si funciona bien o no, pues eso es una gota de agua en el océano, de cómo nos estamos alimentando hoy día y de cómo esto funciona, y de cuáles son las variables que mueven todo ese mundo, que es el que realmente el que comemos. No sé si tú, pero desde luego la mayoría comemos. Entonces eso nos deja pues, bastante perplejos, porque esto no es reproducible, no se ve. Y por otra parte, el análisis global, recuerdo muy bien el otro día, de cómo se llama nuestra amiga, Reyes, pues el análisis global da unas pistas más que preocupantes, de que esto no da para estar aquí empezando con ejemplitos en un huerto en un rincón, sino que esto va a toda marcha y que además ahí metéis unos conceptos que he metido que a mí me dejó bastante preocupado. Ayer releía un poco su ponencia, luego la voy a revisar,
bucles de retroalimentación positiva. Hay un salto físico, biológico, químico, que ya se dispara y ya puedes tocar la guitarra, eso ya va a donde vaya, pero ya no lo puedes decir. De tal manera que, bueno, pues estamos, ayer recibí un artículo de un amigo físico de la Universidad de Sevilla, que ya está jubilado y escribirá sobre esto, y decía, nos queda un poco tiempo, porque ya se está acumulando tal cantidad de procesos, ¿no? El más simbólico es el de los grados de calentamiento, pero hay otros. Entonces, que esto pues se nos va de las manos, es decir, que hay una disparidad enorme, por tanto, entre el análisis para crear conciencia, para recoger opiniones de lo que es la evolución real de nuestro sistema económico, productivo, cultural. Entonces, esto es lo que realmente lleva a la preocupación. Y yo creo que ahí es donde habría que hacer el esfuerzo, porque no podemos partir de cero, en absoluto. O sea, aquí se enseña una economía, básicamente, con algunas gotas, pocas, de algunos enfoques críticos, pero la mayoría es esa. Y esa está, no digo trabada, esa está más que trabada. Entonces, lo que planteáis, digo, planteáis porque yo no me siento todavía como que aporto nada, no soy un crítico a mi nivel, pero lo que planteáis puede ser muy asumible. Cuando uno lee los ensayos estos que hemos empezado a leer no hace tanto tiempo, algunos hace más, oye, pues te convencen con cierta facilidad, porque si alguno está además bien documentado, como el de Hickel, que lo hemos puesto ahí, pensábamos más a uno. De menos es más, ¿no? Menos es más, sí. Pues el de Hickel es un buen, digamos, descubridor, porque además no hay casi frase importante que consolide en su texto que no tenga 2 o 3 papers a pie de página, pero que está fundamentado, pero no papers marginales, sino de primeros niveles de informes y de revistas muy consolidadas. Entonces, quiere decir que hay potencia académica detrás de esas afirmaciones. Él es antropólogo económico, no es economista, por eso al final añade 40 páginas para hablar de las tribus de la Amazonia, pero bueno, pues muy bien, habla de la Amazonia. Pero en realidad, digamos, eso es lo que menos nos aporta, porque la Amazonia es la Amazonia y está como está. Y nosotros estamos allí comprando en el súper del barrio o en el gran supermercado. Entonces, esta es la gran dificultad. Y yo ahí lo que veo, por tanto, es el gran decalaje, como lo queréis llamar, el discurso y tal. Ha habido, creo, aproximaciones de hace tiempo que tenían más potencia, porque tocaban elementos sensibles, y yo creo que vamos a tener un ponente probablemente será con día que estamos en ello. Sí, y bioregiones, también vamos a tratar bioregiones. El tema energético, por ejemplo. El tema energético aquí en su día tuvimos hasta una pretensión, no sé si vosotros estáis por ahí. ¿No te acuerdas que había instituto de energía? Aquí había un instituto de energía. Obviamente se caía con todos nuestros modelos de maximización y de ahorro y de toda la historia. Se llevaba, creo que lo que Hay que hacer un cambio radical en lo que hemos visto. hoy en día habría quedado una discusión probablemente un poco distinta, más cercano a lo que estamos aquí hablando. Y entonces digo que hay aproximaciones que merecen la pena una profundización, porque además todo esto es multidisciplinar por definición. Es decir, que lo filosófico es básico, lo antropológico también, lo económico, lo agronómico, etc. Y en ese punto yo creo que tenemos que profundizar en algunos aportes. Yo ayer hablaba un poco con Julián de la charla de Navidad y a nosotros, por ejemplo, se nos está quedando tema fuera que deberíamos reforzar aquí, que oye, La desigualdad. el tema de desigualdad. El tema de desigualdad está muy bien Nosotros trabajado. enseñamos a los chavales un sistema que produce la desigualdad, no la produce, la reproduce. Exponencialmente. Intensivamente, exponencialmente. Y que se basa en la demanda. Tú hablabas antes con un caso enorme de reducir la demanda. Por favor, no me toques la demanda. Si me tocas la demanda, me hundes todo el edificio. Si me quitas la cúpula del Vaticano, el río empieza a caer agua y se va a tomar ahí. ¿Entiendes? Sin bromas. Entonces, necesitamos atacar por los elementos que aquí son, para nosotros, básicos. La desigualdad y el dinero. Claro, el dinero, por ejemplo. El libro de este otro hombre, de Jason Moore, es muy interesante, aunque es geógrafo, imagínate, ¿no? Porque tampoco. Pero bueno, nos descubre los ojos.
yo de todas maneras te diría, ¿no? O sea, yo te entiendo perfectamente, porque incluso si quisiéramos ir a la filosofía, algo que parece tan inocuo, ¿no? Evidentemente no tiene ese tipo de pasarelas que tiene la economía con el poder y con la organización estructural, pero nosotros también vamos a contracorriente totalmente, ¿no? Los problemas que se consideran prioritarios, ¿no? Donde está la centralidad, no se encuentra donde estamos, ¿no? Y nosotros dedicamos en el libro una parte a pensar nuestro punto de partida, ¿no? Tenemos así un punto de partida desalentador, ¿no? O sea, no hay una intención o un interés, ¿no? de negar todas esas dinámicas que existen estructurales, todos esos bloqueos, ¿no? Lo que pasa es que al mismo tiempo, y por eso un poco nos vemos forzados a la radicalidad, ¿no? Sin trastocar eso, pues bueno, al final lo que uno proyecta en un poco tiempo es muy dramático, muy dramático, ¿no? De hecho, si estuviera aquí Jorge Reichmann hubiera sido más dramático que yo, ¿no? Y te hubiera dicho que de hecho no podemos hacer prácticamente nada, ¿no? O sea, que casi que hagamos lo que hagamos, esto se va a ir al traste, ¿no? ¿Cuál es el ejercicio de nuestro libro un poco, ¿no? Que claro, también está pensado para audiencias muy diversas, ¿no? No es lo mismo que cuando yo escribo un artículo académico, ¿no? Digamos que el objetivo es no solamente mostrar la profundidad de esas dinámicas, sino también incentivar de alguna forma cuestiones que la gente puede empezar a hacer aquí y ahora, ¿no? Y en la cuestión de la escalabilidad, por mucho que a lo mejor podamos ser más o menos candorosos, en el ámbito de la agroecología lo elegimos porque tiene cierto desarrollo por su importancia, pero porque existe una cosa como el Pacto de Milán. No sé si lo conoces, el Pacto de Milán. El Pacto de Milán, ¿lo conoces? No. El Pacto de Milán es un acuerdo internacional, de rango internacional, en donde hay un compromiso de todas las ciudades muchas de las ciudades más importantes del mundo, no sé si todo el mundo lo ha firmado, ¿no? De hacer en términos más o menos breves, temporales, una transformación de su manera de alimentarse que territorialice en clave agroecológica, ¿no? Su producción de alimentos. Entonces, en la ciudad de Madrid, que lo firmó, por ejemplo, a día de hoy existe el Parque Agrario de Fuenlabrada, ¿no? El Parque Agrario de Fuenlabrada no es un señor que hace su huerto y te lo vende, ¿no? El Parque Agrario de Fuenlabrada. ¿No? Ahí, por ejemplo, eso va en línea con ese Pacto de Milán, ¿no? Y es la idea de, bueno, en un terreno periurbano, ¿no? En vez de dedicarlo a la construcción, lo vamos a dedicar a una producción de alimentos orientada, ¿no? Digamos, en términos progresivos, a garantizar la alimentación dentro de la ciudad. O sea, ahí, digamos, eso está en la agenda, ¿no? Eso está en la agenda y hay modelos que, por ejemplo, se podrían replicar fácilmente, ¿no? Ahora donde yo vivo en Vitoria-Gasteiz, ¿vale? En Vitoria-Gasteiz ahora también se pone en marcha un proyecto orientado directamente a formación, cesión de tierras, ¿no? Y construcción de redes de conexión entre comercios de barrio y esos productores para ir avanzando en la transformación de la alimentación de esa ciudad. O sea, quiero decir, hay una cierta corriente que nos lleva para allá, luego hay muchos, digamos, compromisos, ¿no? Y ahí es un poco en donde podríamos entrar en la cuestión de, bueno, cómo, hasta dónde, ¿no? ¿Quién va a garantizar que tiene sus beneficios o no? Bueno, hay muchos actores que ya están ahí, ¿no? Muchos actores que dependen justamente de seguir ampliando sus beneficios y quieren hacerlo, y que lo que dicen es, bueno, vamos a hacer un poco de esto, pero siempre y cuando nosotros podamos seguir haciendo negocio, punto, ¿no? Eso nos pasa con la transición energética a día de hoy. ¿Tenemos que salir de los fósiles? Sí. ¿No? ¿Tendríamos un modelo de cómo habría que hacerlo? Pues sí, ¿no? Basado más bien eso en comunidades energéticas, ¿no? En ajustar la producción al abastecimiento, etcétera. ¿Quién va a poner el dinero para hacer eso? ¿No? Que imagino que es la gran pregunta que vosotros siempre os hacéis, ¿no? Pues claro, el dinero para poner eso, pues están dispuestos a ponerlo algunos, pero no para hacer eso, ¿no? Para hacer una cosa que les permita seguir ganando dinero. Y por eso ahora tenemos los problemas en donde las energías renovables se han convertido en macroparques industriales que puedan ser beneficiosos en su construcción, ¿no? En clave también incluso especulativa, y en donde lo que hay que garantizar es la producción industrial de algunos núcleos, ¿no? Que son los que están dispuestos a poner dinero si obtienen eso. Bueno, ¿qué ocurre? Que mientras sigamos en esa lógica, igual avanzamos un poco parcialmente, pero seguimos un poco entrampados, ¿no? Entonces, ¿cómo romper, digamos, con una lógica o con una forma de organizarnos, con una concentración de capital, ¿no? Que existe a día de hoy desde hace décadas? Pues eso no es evidente, ¿no? Evidentemente estamos un poco forzados a la experimentación y estamos un poco forzados a algo que ahora es marginal, pero no por un gusto de la marginalidad. No, por imposibilidad. O sea, simplemente por decir, bueno, es que tenemos que intentar de alguna manera mostrar que podría haber cosas de otra forma. Y eso yo creo que es relevante hacerlo ahora más que en otros momentos, por la inestabilidad de la propia, digamos, estructura que tenemos a día de hoy. Yo no sé si Luis insistió en eso el otro día, ¿no? Pero hay cosas que pueden transformarse muy rápido, ¿no? A la fuerza o porque así lo deseemos cuando vayamos viendo el agotamiento de muchos de estos procesos. Porque a día de hoy, por ejemplo, vale, tenemos comida en el supermercado, no hay problema, ¿no? Más o menos digamos que
La comida está ahí, está a un precio más o menos accesible, etcétera. Pero yo que no me alimento del supermercado, que efectivamente formo parte de un supermercado cooperativo, ni siquiera ya es una cooperativa de consumo como la que te decía, ¿no? Un sitio donde yo puedo pagar 180 euros al año, ¿no? Y lo que tengo es acceso a toda esa red de productos a enclave ya de todo el Estado español, ¿no? Donde hay como una red ya también de distribución, etcétera, ¿no? Entonces, yo ahora me estoy encontrando en la paradójica situación, que la veo con mi madre, de que yo pago esos alimentos igual o más baratos en algunos casos que los que ella paga en el supermercado, por la dinámica inflacionaria, ¿no? Entonces, claro, eso hablando solamente de precio, imaginar ahora rupturas de suministro, ¿no? Dificultad para acceder a algunos recursos. Claro, es muy importante y hay una problemática ahí que está sobre la mesa incluso para los propios gobiernos el garantizar esas redes cortas, ¿no? Porque es que de alguna manera si de repente hay un quiebre de suministro, te encuentras en una crisis muy profunda. Entonces, estamos en una situación en donde, ya digo, los cambios se nos van a ir imponiendo, entre comillas, y lo que hay es un conflicto de intereses, porque el capitalismo verde en un sentido muy amplio es, vamos a intentar hacer de estos cambios un poco forzados un nicho todavía, ¿no? de generación de beneficios. Pero eso distorsiona en realidad esas transformaciones y las orienta hacia donde no deberíamos, ¿no? Entonces, yo creo que sí que estamos un poco obligados, incluso aunque eso nos sitúe en la Estación Espacial Internacional, a orientarnos o apuntar hacia, bueno, esto podría ser, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, ¿no? O sea, en qué sentido esto se podría escalar, ¿no? ¿En qué conflicto? Vamos a dar un conflicto para que este sea el modelo, etcétera, ¿no? Pero por también señalarte, ¿no? Y luego hay temas que son mucho más complejos. La industria la venimos trabajando ya desde hace 2 o 3 años, ¿no? Y hemos hecho aproximaciones más territorializadas necesariamente, ¿no? Nos hemos centrado en la industria del automóvil, por ejemplo, hemos hecho un informe para el sindicato DAR, ¿no? Hemos ido a un centro de trabajo que se llama Mecaner, hemos ido a estudiar esas máquinas viendo qué podrían producir, qué no, cómo se podría insertar, ¿no? En otros espacios, como por ejemplo la producción de vehículos eléctricos. O sea, evidentemente esto debería ser el tema de nuestro tiempo. Deberíamos estar todo el mundo, desde todas nuestras disciplinas, viendo cómo podemos adaptarnos y caminar hacia esto, ¿no? Pero como no ocurre eso, nos vemos obligados de gente que quizás seguramente no seamos las más competentes y tratar de orientar un poco esa mirada, ¿no? Y peor, mira, en Extremadura, por ejemplo, el gobierno que perdió las elecciones, bueno, que la ganó, pero que no consiguió el poder, tenía como programa, pues era un poco industrializar Extremadura, imagínate, que tiene un poco su cosa, porque por allí hubo industria de esa manera, si quitas la agroalimentaria, te quedas con muy poquito, y si quitas las energéticas, que hay nucleares y tal, hasta que se paró felizmente el proceso. Hay 2 cabezas, todavía han habido 4, no le acaba de otras 2, y solamente hay 2 que están ya más casi electrizadas, hay que cerrarlas pronto. Bueno, la historia es que con ese programa la llevan, y al final la industria que podía acogerse a la industria, pues lo que la industria de ahora, digamos, todavía apunta, y apuntaba a litio, con todo el disparate que todavía... La mina en Cáceres. Sí, claro, pero es que al final lo han dejado, y por supuesto es que los que han ocupado el poder, aparte de no hacer nada, estaban contentos, porque está en su lógica. Que no valorarse van a hacer finalmente baterías, bueno, pues, parece ser. En segundo, lo han planteado también, la Volkswagen está recibiendo el dinero de los fondos Next Generation, nuestra deuda para las próximas décadas. ¿Quién lo ha capturado al final? Las industrias del automóvil y las grandes energéticas para el PERTE de hidrógeno, ¿no? Cuando, por ejemplo, si uno se mete un poco, yo soy físico, ¿no? Y te metes un poco en cuál es la viabilidad, incluso económica en términos actuales, de una economía de hidrógeno, solamente atendiendo a la eficiencia física del proceso de un vector económico, de un vector energético, que ni siquiera es una fuente, es ruinoso. Es ruinoso. Lo que pasa es que yo creo que no nos damos cuenta, o a veces nos cuesta imaginar, ¿no? El grado de nihilismo y el grado de huida hacia adelante de nuestras élites. O sea, hay un cortoplacismo muy brutal. O sea, ya no estamos... Y ahí, eso lo estuvieron al principio, que fueron los primeros de esta historia, conocían avances energéticos, el despilfarrar tal, lo explicaba con la Montrana, ¿no? Claro. ¿Qué energía hace falta para hacer una Montrana de las nuevas, no de las antiguas? Pues 5 veces más de la que te aporta el cuerpo. Entonces, el despilfarrar tal no explicaba así. Es que es así. Y es así. Pero bueno, la verdad es que estamos en esa situación y bueno, yo creo que es un tema bien importante. Me gusta esa frase que has dicho. Debería estar todo el mundo en esta lógica. Es que es fundamental, porque ya ves que no estamos en esta lógica. sí, cuando ves la gravedad del asunto y hacia dónde hay que caminar, te encuentras con instituciones como Millares, porque la universidad, quiero decir, y hay algo también que hay que pensar, es decir, ¿por qué nuestras élites, digo, las que mandan, que no sabemos quiénes son, no están de ninguna manera dispuestos a cambiar los programas de estudios de teoría económica, por ejemplo? De ningún modo. Quiero decir, porque si fuera una tontería lo dejarían. Claro.
No, que yo creo que la economía, bueno, yo estoy No les da igual. a Castoriadis, a Ivanilich, a muchos esta gente. Pero cuando estamos hablando de la autónoma, estamos hablando de todo Occidente. Pero porque es el último gran legitimador que queda. Y se siguen dando cursos de crecimiento económico. Pero así, sin complejos. Sí, sí. En todo el mundo, ¿eh? Sin complejos. Sí, sí. Pero es que si le quitas la economía, ya no queda ningún otro ámbito de legitimidad. Es que es lo único que les queda, ¿no? O sea, de Dios pasamos al progreso, el progreso al desarrollo, ¿no? Y el crecimiento económico, y es lo que hay. Euros todavía. Muestra poder duro. Sí, esos son los que parece que están No, claro. remontando, ¿no? Bueno, no parece. Seguiremos, ¿no? Seguiremos, Somos, ¿eh? Hemos empezado, vamos a acabar aquí. Incorregibles. Somos incorregibles. Somos el pueblo de Asterix. ¿Te vas a quedar a comer? Sí. Ah, pues Bueno, pues cerramos, ¿no? Pues sí. Pues nada, muchas gracias, Adrián, muchas gracias. Ah, Y pues nada. no tenías otra pregunta, que te veo con cara. Voy a cerrar. Ah, Alba. Cierra, por favor, no cierra. Vale, bien, cierro. Aquí no Venga. cierra.